Tiene la palabra Concepción Martínez. Buenas tardes. Ya me van a perdonar, pero voy a salir del tema del Museo Pablo Serrano. Ya dije que yo poco podía decir de ese museo, porque no soy especialista para nada en el mundo del arte, mucho menos en el arte contemporáneo. A mí lo que me ha preocupado a lo largo de mi trabajo en el mundo de los museos era más bien entender o acercarme a los procesos de patrimonialización, entendiendo que el patrimonio no es algo naturalizado, algo que se nos da, sino algo que se construye socialmente y que tiene su máxima expresión ya en la institución museística. La institución museística, tal como la conocemos, no se puede desprender de sus orígenes, y sus orígenes están en el coleccionismo de las élites. De manera que el gran peso simbólico que arrastra el museo viene determinado por esa condición. La manera que se tenía también desde el poder, sea el poder político al uso, el poder religioso, como otro aspecto más de simbolizar o desplegar su autoridad y su poder social, era también a través de esas colecciones artísticas centradas sobre todo en lo que estaba más ajeno al pueblo llano, sin duda la pintura, la escultura, el mundo de las antigüedades. Conocemos cómo nacen los museos, con el cambio de paradigma político, cómo son fruto del tiempo de la modernidad, y podríamos como cifrarlo en torno a los finales del siglo XVIII, cuando hay la gran inclusión ya de las instituciones museísticas ligadas a las monarquías y a la nobleza. Hay una publicación que se edita en Suiza, que es una especie de vademecum de los museos, lo hace la editorial South Verlag, y yo me molesté en una edición del año 2002 en hacer un vaciado de los dos tomos de esa publicación, viendo el número de museos que había en el mundo y sus fechas de creación, obviamente moviéndonos en los museos que acceden a estar en esa editorial. Bueno, pues supongamos que esto es el tiempo que tienen de existencia los museos en el mundo. Pues si dividimos, a esto lo consideramos 100, y cogemos el 10% del tiempo de la institución, el 10% se han creado, el último 10% obviamente, se han creado el 75% de los museos existentes. En el otro 75% solamente se creó, perdón, en el otro 90% solo se creó el 25% de los museos. Verbalmente lo que os explico o les explico es quizá complicado. Esto con una timina que yo utilizo mucho en mis clases se visualiza muy bien. Con la tarta, cogemos la tarta, cogemos una porcioncita pequeña de la tarta, el 10% de la tarta, y el 75% de los museos que conocemos se crearon en ese tiempo. Bien. ¿Por qué esa proliferación museística? Bueno, pues aquí tendríamos que entrar en el sentido social del museo en nuestro mundo. Y eso nos llevaría a encontrar una multiplicidad de sentidos. No podemos encontrar que el museo tenga un único papel, no es solamente la industria cultural, no es solamente la manifestación del poder, sino que hay muchísimos más registros en los que el museo juega un papel importante. Si nos movemos en lo que sería lo que yo me gusta llamar como la institución, entendiendo que la palabra institución es el resultado final de un proceso de institucionalización en el que se juega entre dos ideas sociológicas o dos ideas que forman parte en el discurso de lo social, que es instituido e instituyente. Hay una tensión en lo que llamamos lo instituido, carga las fuerzas políticas, materiales, económicas, el mundo de la realidad, de la lógica más formal. Mientras que en el otro extremo, en el mundo de lo instituyente, estaríamos hablando del mundo de lo sensible, de los afectos, de las sociabilidades básicas. Bueno, pues hay una tensión entre ambos extremos, que es lo que consigue formalizarse como una institución, se cristaliza como una institución. Es bueno, pues porque si no se llegara a formalizar y todos nos quedáramos en el extremo del instituyente, hablaríamos siempre del humo, de las cosas evanescentes. Mientras que si solamente nos quedáramos en el otro extremo, en el del instituido, estaríamos hablando de la dureza del diamante, de lo consolidado, de lo rígido, de lo que ya no se puede.
Esa tensión entonces recorre también el mundo del museo. Y tendríamos en aquel extremo las instituciones poderosas que son el paradigma del museo. Se ha nombrado Guggenheim, se ha nombrado el Prado, pero me gustaría nombrar más las antiguas, las que provienen pues quizá de esos procesos de la realidad. Pero cuando el paradigma social político cambia, estamos en la democracia, nuestro país intentando salir de un pasado de dictadura, entrando con todos los beneplácitos en la modernidad o en la posmodernidad, entra una eclosión fortísima, la proliferación museística, que tiene como dos vías diferentes. Una es los museos de arte contemporáneo. No hay ciudad que se precie de tener un auténtico mundo adaptado a las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas que vivimos, que no se quiera construir un museo de arte contemporáneo. Y obviamente supongo que será lo que después va a tratar Jesser Moritz, no se reparan gastos, ¿no? Porque tenemos que demostrar que somos más modernos que nadie. Hay una frase que yo creo que se utiliza mucho y que a mí me parece que daría mucho para estudiar, aquello de decir que ya no somos casposos, ¿no? Hay que abandonar cualquier idea que nos meta en un pasado del que queremos huir a toda prisa. A mí me parece que aquí en Aragón lo tenemos muy claro, con esa especie de reliquia a nuestros orígenes rurales. Yo soy del pueblo, y a mí me encanta decir que soy del pueblo, aunque esté recriada aquí, en Zaragoza. Pero no es eso lo habitual, o sea, intentamos borrar esa parte de ruralismo, de palurda, y demostrar que estamos en el signo de los tiempos. Eso ha sido la eclosión para mí de los museos de arte contemporáneo. Y evidentemente con un rechazo brutal de las cuestiones éticas, porque la ética, también desde el mundo de la ciencia, yo mi primera formación soy licenciada en ciencias físicas y pertenezco a una generación en la que hemos reclamado siempre que la ciencia no era neutral. La ciencia tenía valores y la ciencia estaba totalmente subordinada a la ética. Queremos hacer creer que la ciencia es un dominio ajeno que fluctúa ya por la estratosfera, ¿no? Pues es una de las falacias del poder. Y evidentemente, el arte, todo lo que tiene que ver con la vida, para mí está profundamente impregnado de la ética. Y no se puede pensar en una construcción de un edificio, sea para museo, auditorio, puente de la Expo o torre del agua, sin pensar lo que cuesta, para qué sirve y en qué se habría podido utilizar ese dinero. Dejamos entonces los museos de arte contemporáneo porque ya digo que soy totalmente ajeno. ¿Qué es lo que a mí entonces me ha interesado siempre más dentro de la institución? Pues quizá por mi formación muy ajena, muy exterior, me ha interesado lo pequeño, lo que estaba por el lado de lo instituyente. Y ahí viene la otra gran proliferación museística, que es la de los pequeños museos locales y los museos etnológicos. Como tengo poco tiempo no podría meterme aquí sobre las evoluciones sociológicas, sobre las teorías de la cultura popular, pero sí reivindicar un tipo de sociología que se centra en la vida cotidiana, la sociología de la vida cotidiana. Y si alguna vez tenéis oportunidad de leer autores como Michel Desserteau, yo os lo recomiendo vivamente. Lo que se apuesta es por los espacios cotidianos que se hurtan de la observación científica, porque no tienen dispositivos que se puedan reproducir en un laboratorio. El método científico necesita siempre que todo sea modelable. Un modelo, y ahí se observa, se reproduce, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa vida cotidiana se puede expresar precisamente a través de esos pequeños museos. Y yo cuando me puse a estudiarlos e investigarlos, lo que comprobé es que ahí no funcionaban los mismos paradigmas o los mismos intereses de los museos hechos desde el poder. Ahí nos estamos moviendo con un mundo en el que lo que se pone en valor es la inseguridad del devenir, de un devenir colectivo que ante la confrontación local-global encuentra una metáfora con la confrontación rural-urbana. Eso por un lado. Por otro lado, sin duda que los museos, las grandes instituciones, son los templos, ¿no? Los actuales templos de esas catedrales que concentraban el valor simbólico también de lo sagrado. En los pequeños museos locales hay también social sagrado, pero para eso tendríamos que leer a Durkheim y encontrar cómo lo comunitario y lo colectivo produce un valor que va más allá de la suma de individuos. Y eso necesita mediaciones, y una mediación oportuna son los pequeños museos. A mí me gusta poner también el símil de que si los grandes buques insignia de los museos son las catedrales góticas, las catedrales románicas, los pequeños museos locales son las ermitas.
Y las ermitas, sabéis que concentran un gran valor simbólico, un gran valor imaginario para las comunidades en las que existen. No se visitan todos los días, ni muchísimo menos. Por eso solamente hablar del número de visitantes para mí no sirve. Muchas veces el poder que ocupan o el poder que ejercen no se mide numéricamente. Va por otros registros. Y da la casualidad que muchos de los pequeños museos locales se ponen en marcha por unos creadores que se ven amenazados por una enfermedad mortal. Y cuando se enfrentan a su propia extinción, al propio misterio del fin de nuestra existencia, de pronto ponen en valor cosas que eran viejas y que ahora pasan a ser antiguas. Me parece que me estoy comiendo el tiempo. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel del museo? Depende. Museos hay de muchos tipos. Situaciones de creación de muchos tipos. Intereses detrás de ellos de muchos. Hay también, y lo he querido tratar, el valor comercial de ciertas instituciones que se ponen en marcha porque se cree que son operaciones comerciales. Muchas veces las operaciones comerciales son colaterales. Hablabas antes, Luis, del dinero que cobraban en ciertas exposiciones de Nueva York. Los museos de Washington, hay una cosa que es la milla dorada, y es lo que generan los museos de esa milla dorada en Washington es superior, las tiendas de esos museos, al consumo de las tiendas de élite de la manzana de no sé dónde. Es evidente que hay un consumo específico de los museos, un consumo distinguido, pero ahora confesaros, a ver quién no va a un museo y no sabe lo que sea con el marcapáginas, ¿no? Ya se nos ha metido en esa costumbre. Y evidentemente que las grandes urbes insignia viven de las grandes exposiciones temporales, y evidentemente que cuestan un voto, sí, pero bueno, es una operación mercantil que parece que rinde beneficios económicos. De todas maneras, en cuanto a la industria cultural, yo me permitiría también otra definición de la industria cultural, y creo que también funciona en el mismo sentido que la industria de la propiedad privada de los medios de producción, y por lo tanto una industria cultural que vive de la alienación de la gente común. Y ahí entraríamos también en una discusión también, pero se varía por otros derroteros, sobre la cultura popular, la cultura de masas, la cultura de las élites, la cultura letrada. Pero, bueno, que no me quiero ir por más cerros de Úbeda. Entonces, yo lo único que siempre intento defender es que las pequeñas instituciones tienen sentido. Y tienen sentido. Aunque se diga que son museos crónicos, repetidos, irrelevantes y fuera de este mundo. Bueno, pues para mí están ahí con